Muy buenas tardes, en nombre del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Centro Médico Docente de la Trinidad, le damos nuestra bienvenida a esta sesión de webinar del día de hoy y les pedimos disculpas por el retardo en el inicio. Bueno, como ustedes saben, la tecnología a veces nos une y nos desune también. El día de hoy invitamos al doctor Luis Martínez, cardiólogo, ecocardiografista infantil, que nos va a hablar de un tema muy interesante que es uno de los pilares en los procedimientos de tanto de cardiología como de cirugía cardiovascular, tanto de adulto como pediátrico, que es la ecocardiografía. Vamos a compartir con él en su exposición, como siempre, algunos conocimientos generales y tips en el manejo del ecocardiograma en los pacientes de cirugía cardiovascular pediátrica y adulta. Y al final de nuestra sesión vamos a abrir una sesión breve de preguntas y respuestas. Con ustedes, el doctor Luis Martínez. Buenas tardes. Vamos a comenzar a hablar un poco de tips en valvulopatía, no sin antes conocer con respecto a los niveles de evidencia y las clases que en el 2014 las guías de manejo de pacientes con enfermedad valvular cardíaca, la Journal of the American College de Cardiología nos dio para presentar. Existen unos niveles de evidencia que son los niveles A, B y C, y unas clases que son las clases 1, 2A, 2B y la clase 3, que ya sabemos que son no beneficiosas o que pueden ser dañinas. Pero no sin antes que en el 2017, 3 años después, hace un año, se hizo una actualización de estas guías con respecto también a las clases. Se mantuvo la clase 3, que es la clase totalmente dañina, y los niveles de evidencia pasaron de la A hasta la C, que es la que tenemos en pantalla. Vamos a empezar a hablar de la primera válvula, que es la válvula pulmonar, que sabemos que de antemano podemos tener bien sea estenosis o insuficiencia. En cuanto a la estenosis, pueden ser subvalvulares, valvulares o supravalvulares. Tenemos un dibujo, un esquema anatómico donde podemos revisar que las válvulas es una válvula trivalva que tiene 3 cúspides, una cúspide una derecha, una cúspide izquierda y una cúspide anterior. La válvula pulmonar también puede ser monocúspide o puede ser bicúspide. En raras ocasiones se han descrito valva tetracúspide. En el caso de la estenosis pulmonar, por cierto, eso corresponde aproximadamente al 6 al 10% de las cardiopatías congénitas y generalmente se asocia a patologías sindromáticas como son el síndrome de Noonan, síndrome de Leopard o el síndrome de Williams. En esta vista de ecocardiografía transesofágica, en el esófago medio a nivel de unos 25-30 grados, aquí estamos viendo la destrucción subvalvular pulmonar. En este caso corresponde impresionar a un ventrículo derecho de doble cámara con una obstrucción subvalvular importante medio ventricular. Y en el seguimiento ecocardiográfica vemos que posterior a la cirugía vemos que la liberación de la vía de salida del ventrículo derecho ha sido realizada con éxito. Esta gráfica básicamente es para mostrar el grado de hipertrofia del ventrículo derecho que presentan este tipo de pacientes con estenosis pulmonar, bien sea subvalvular o supravalvular. Y tenemos que tomar en cuenta que pueden existir 3 tipos de ventrículos, ¿no? El ventrículo derecho unipartito, que corresponde básicamente a la porción de entrada del ventrículo. El ventrículo derecho bipartito, que consideraría no solamente la porción de entrada, sino también el cuerpo. Y el ventrículo tripartito, que sería el que estamos revisando y vemos todos los días, que es entrada, cuerpo y salida del ventrículo derecho. También es importante resaltar y tomar en cuenta que en los pacientes con estenosis pulmonar pueden tener algún grado de circulación coronaria que deba depender de este miocardio afectado. O sea, que tenemos que tomar en cuenta, porque si esto es así,
el grado de compresión que se puede realizar, bien sea por cirugía o por cateterismo, en este caso la valvulotomía percutánea, generaría una isquemia importante y es contraproducente, y lo cual no se debería realizar. Existe un manejo que puede ser médico, básicamente en aquellos pacientes que tienen estenosis pulmonar crítica. Se trata de mantener el ductus arterioso permeable, y eso se hace con prostaglandina E1, las dosis habituales que todos nosotros manejamos. Y en cuanto a la valvuloplastia, básicamente son valvuloplastia valvular pura. O sea, no podemos hacer valvulotomía percutánea en estenosis supravalvular pulmonar o estenosis subvalvular pulmonar. Por supuesto, todo va a depender si el anillo es un anillo que tiene unos diámetros adecuados. Para eso nosotros utilizamos el Z-score, que es una relación entre el peso y la talla del paciente, y de acuerdo a eso podemos revisar, de acuerdo a su superficie corporal, si el anillo es un anillo que está de buena anatomía, o en su lugar es un anillo que está hipoplásico, lo cual contraindicaría algún procedimiento de valvulotomía percutánea. En este tipo de pacientes, en donde existe un anillo hipoplásico o una displasia valvular, esos son pacientes que son candidatos a cirugía. Para la parte de la valvuloplastia pulmonar, podemos tener dos tipos las clases más importantes son la clase 1, que es mandatorio en pacientes con estenosis valvular pulmonar crítica recién nacido, en aquellos pacientes en los cuales el gradiente pico-pico es de más de 60 milímetros de mercurio, o la relación entre la presión del ventrículo derecho y la presión del ventrículo izquierdo es por encima del 75%. En aquellos pacientes hay que estar pendiente porque podemos tener un gradiente disminuido a nivel de la válvula pulmonar. En estos casos son gradientes que no llegan a 60-70% milímetros de mercurio, sino son gradientes menores a eso. Tenemos que averiguar si el paciente está en disfunción ventricular, y para eso tenemos unas normas, bien sea para medición de función sistólica del ventrículo derecho. En este caso sería el desplazamiento del anillo tricuspidio, que en este caso es el TAPSE, que nos daría una idea de lo que es el movimiento, la contracción de las fibras longitudinales. Y en el caso de los pacientes que tienen el CAF, que viene siendo la fracción de acortamiento, y eso se hace por mediciones volumétricas de área del ventrículo derecho, tanto en diástole como en sístole. En pacientes en los cuales el paciente en la clase 2A, los pacientes tienen una estenosis valvular pulmonar severa, el gradiente pico a pico es más de 40, pero puedes tener una válvula pulmonar displásica y en presencia de difusión ventricular. Esos pacientes también se les puede son nivel de evidencia así, en los cuales se puede realizar la valvulotomía percutánea. Esta es una gráfica que evidencia, ¿verdad?, una estenosis valvular pulmonar importante y posteriormente un balonamiento exitoso de la válvula pulmonar, disminuyendo por ende el gradiente. En hemodinamia, todo lo que esté por debajo de la mitad del gradiente original es considerado exitoso. Existe, según las guías del manejo de pacientes con enfermedad valvular, que son la de la A, estenosis valvulares pulmonares severa, en donde ellos toman en cuenta los valores hemodinámicos que son mayor de 4 metros por segundo, que eso nos da 64 milímetros de mercurio, lo que estamos comentando más adelante. Y va a depender básicamente si existe engrosamiento, calcificación o movimientos anómalos de la válvula. En el caso de la insuficiencia pulmonar, básicamente nos estamos refiriendo al cierre incompleto diastólico de la válvula pulmonar. Es muy raro la válvula pulmonar con dificultad en la parte congénito de forma aislada. Generalmente es secundario a una alteración, bien sea producida por el procedimiento quirúrgico o el procedimiento hemodinámico. La forma de medir la regurgitación pulmonar por ecocardiografía, ¿verdad?, todos lo conocemos,
tenemos varias modalidades. Si encontramos la rehabilitación pulmonar, pues tenemos dos velocidades: una velocidad máxima, que es velocidad pico, y una velocidad mínima. La velocidad máxima, hacemos Bernoulli y le sumamos la presión diastólica, la presión media de la aurícula derecha, que esa la podemos estimar conociendo el grado de colapso inspiratorio de la vena cava inferior. Y en el caso de la presión diastólica de la arteria pulmonar, la podemos conocer con la velocidad mínima, aplicándole también Bernoulli y sumándole también la presión arterial media de la aurícula derecha, que la conocemos, como dijimos, por el colapso inspiratorio de la cava. Menos de 50%, menos de 25%, 50% o más de 50% de colapso inspiratorio. Y también se puede calcular por la presión media de la arteria pulmonar con una fórmula que son unas variables que están bien establecidas, que son 90 menos 0,62 por el tiempo de aceleración pulmonar. Esto que estamos viendo en este momento son el índice de excentricidad, que puede ser de una forma cualitativa o de una forma cuantitativa, ¿verdad? Y eso nos va a hablar del grado de compresión del ventrículo izquierdo debido a la sobrecarga de presión del ventrículo derecho ejerciendo esta presión en el tabique interventricular, generando bien sea tres tipos de índice: el tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 es normal, donde los diámetros tanto transversos como perpendiculares son iguales a 1. En el caso del tipo 2, donde el diámetro perpendicular es mayor que el diámetro transverso, y en el caso tipo 3, en donde el diámetro es generalmente igual a 2, y más de 2 o inclusive llegando a 3 es cuando el diámetro perpendicular supera el diámetro transverso. El cambio era fraccional, lo que le estamos comentando más adelante. Eso podemos hacerlo en una vista apical de 4 cavidades, o también podemos hacerlo en el subsuferior sagital, en donde podemos ver la extensión completa del ventrículo derecho, y vamos a tomar en cuenta no solamente la entrada, sino también el cuerpo y la salida del mismo, de tal forma que podemos hacerlo tanto en diástole como en sístole, y hacemos una relación: sería el área diastólica menos el área sistólica entre el área diastólica. Eso nos daría a nosotros el porcentaje de acortamiento de ese ventrículo derecho. Como todos sabemos que el gol estándar para medir función ventricular derecha es la resonancia, pero por ecocardiografía podemos hacer una estimación bastante aproximada, dando este tipo de medidas. Ahora, utilizamos nosotros también Z-score para el TAPSE. Entonces, de acuerdo, por supuesto, a la superficie corporal, en donde vemos que dependiendo de la superficie corporal del paciente vamos a tener distintos percentiles. Por supuesto, sabemos que el percentil 50 es el percentil donde está la mayoría de los pacientes normales, y allí vamos viendo, de acuerdo al percentil 50 de la superficie corporal, los valores normales del TAPSE. En cuanto al manejo, básicamente va a depender de la falla cardíaca y las arritmias. En cateterismo sabemos que lo que estamos en el reemplazo al percutáneo cuando tenemos indicación. Entre eso tenemos cuando el volumen diastólico final del ventrículo derecho es mayor a 150 ml por metro cuadrado de superficie corporal, o cuando el volumen sistólico final del ventrículo derecho es mayor a 80 centímetros cúbicos de metro cuadrado por superficie corporal. Y en cuanto a la cirugía, bueno, hacemos un injerto que lo hemos realizado en nuestro hospital de forma satisfactoria, o bien sea reemplazo valvular. En cuanto a las guías, bueno, ahí tenemos la clasificación en cuanto a la severidad, ¿verdad? Y para que lo tomemos eso en cuenta. Vamos a pasar ahora a la órbita. Tenemos tres tipos de alteraciones. Puede ser a nivel subvalvular, a nivel valvular o a nivel supravalvular. En cuanto a la anatomía, tenemos una gráfica representativa de la vía de salida del ventrículo izquierdo con el plano valvular aórtico, evidenciándose tres cúspides. Podemos tener, más adelante lo vamos a ver, varios tipos de morfología a nivel valvular aórtico, que puede ser bien sea unicúspide, bicúspide, tricúspide o tetracúspide, en los casos más complejos. Por supuesto, tres
3 Schlieffel, que son un posterior y 2 anteriores, un anterior derecho que corresponde al derecho, el seno coronariano derecho, un posterior y un anterior izquierdo que corresponde básicamente a la salida de la arteria coronaria izquierda. Esto representa más o menos el 2 o 3% de todas las cardiopatías y más que todo se asocia a patologías sindromáticas como son el síndrome de Williams o Nuno. En esta gráfica vemos cuáles son los tipos de alteración que se pueden presentar en la válvula aórtica. Tenemos la normal del lado a la extrema izquierda, posteriormente vemos la reumática, la calcificada y aquellas que son bicúspides de por sí o que se comportan funcionalmente como bicúspides, bien sea por evidencia de una fusión de las comisuras, que puede ser entre la coronaria derecha y la izquierda o puede ser entre la posterior, ¿no? En esta toma del eco transesofágico, vista medio esofágico a nivel paresternal eje largo, vemos la aurícula izquierda, la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, vemos la vía de salida del ventrículo izquierdo, vemos la válvula aórtica y la aorta como tal, ¿no? Ahí vemos que existe una vibración de la coronariana derecha, en vista de que existe una membrana subvalvular aórtica muy próxima al plano valvular, y que cuando le ponemos color vemos cómo no solamente causa la estenosis, que es el aliasing que vemos en la gráfica inferior, sino también vemos que por algún grado de insuficiencia, en este caso es una insuficiencia leve, que si la dejamos progresar, va a terminar dañando la válvula y vamos a tener esta doble lesión aórtica, va a producirse de forma más severa, causando la sintomatología y el daño valvular importante que consideraríamos posteriormente realizar una plastia o un reemplazo valvular aórtico. En esta toma que estamos revisando aquí, a diferencia de la estenosis que ya vimos subvalvular producida por la membrana subvalvular aórtica, que vemos una imagen que se insinúa en la vía de salida del ventrículo izquierdo y que llega a pegar del plano valvular, que también la vemos en eje corto, que es el esófago superior a nivel de 23, 30 grados a nivel de la válvula aórtica, y vemos que se corresponde con una membrana, una válvula mitral accesoria. En este tipo de patologías se comporta muy parecido a la membrana subvalvular aórtica, causando obstrucción a la vía de salida del ventrículo izquierdo y por ende daño de la válvula como tal, ¿no? Válvula aórtica. Estos son pacientes que deben ir a cirugía para exéresis de la válvula mitral accesoria y volver otra vez a la normalidad al paciente. Bueno, en esta toma vemos una válvula, una estenosis valvular aórtica pura. Fíjense el movimiento importante de restricción de los velos de la valvular aórtico, como algo de prolapso del seno coronariano derecho. Es bastante significativa la estenosis, son movimientos que son en bloque, hay que revisar allí el engrosamiento de la válvula, presencia de calcificaciones, el diámetro del anillo, ¿verdad? Y verificar también si existen otras anormalidades asociadas, en el caso de estenosis aórtica importante, si es un complejo de Shunt que se acompaña también de estenosis mitral con aorta bivalva, como en este caso que estamos viendo en la parte del eje corto de las grandes arterias, y aparte de eso coartación aórtica. En este caso estamos viendo una estenosis supravalvular aórtica. Fíjense que en la unión sinotubular se ve la evidencia de la disminución del diámetro a nivel de la vía de la porción proximal de la aorta ascendente, la unión sinotubular, y vemos cuando le ponemos color el aliasing que se genera. Generalmente eso hay que siempre cotejarlo con pacientes
patológicos sindromáticos como el síndrome de Williams, ¿no? Y los estadios de la estenosis auricular aórtica, ya revisados por la American Heart, ¿no? Y en donde vemos básicamente que las variables hemodinámicas son las que todos conocemos, un gradiente, una velocidad pico de 4 metros por segundo, mayor a eso, un gradiente medio más de 40 milímetros de mercurio, ¿verdad? Un área valvular aórtica menos de 1 centímetro cuadrado, o si lo llevamos a la parte indexada, en la parte de congénito, son menos de 0.6 centímetros por metro cuadrado sobre peso corporal. Y en aquellos en los cuales la estenosis aórtica es muy severa, podemos tener velocidades que superan los 5 metros por segundo, los gradientes medios por encima de 60 milímetros de mercurio, y esos son los pacientes básicamente que son propensos a realizarle cirugía. Y no debería en este tipo de pacientes practicarse ningún tipo de ejercicio para confirmar si presenta o no presenta síntomas relacionados con la enfermedad. Esta es la clasificación también que manejamos, y lo que más nos tomamos en cuenta es la severidad. Siempre la estenosis auricular aórtica ha sido una definición que nos trae a nosotros conflictos, porque siempre esperamos realmente el tiempo quirúrgico adecuado para producir la cirugía, pero tenemos que tomar en cuenta que existen alteraciones, bien sea en la frecuencia cardíaca, en la difusión ventricular, que pueden hacer que el gradiente que estamos evidenciando para ecocardiografía no sea fidedigno. Por eso que tenemos que tomar en cuenta la función ventricular izquierda y la frecuencia cardíaca, de tal forma de que podemos tener un concepto que es muy frecuente, bien conocido por todos, que es un concepto de bajo flujo, bajo gradiente, en donde tenemos un área valvular aórtica que sabemos que es estenótica severa, que viene siendo menos de 1 centímetro cuadrado, pero cuando le hacemos la inyección está por debajo del 40%, y el gradiente medio es menor a 40 milímetros de mercurio. Eso es una situación que tenemos que tomar en cuenta, porque podemos enfrentarnos a este tipo de pacientes y considerar que el paciente no tiene los datos ecocardiográficos para pensar en una, bien sea, si es el caso de la trivalva, una valvulotomía percutánea, o en el caso de la cirugía, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta este tipo de definición, podemos hacer un diagnóstico errado. Aquí seguimos con los estadios. Bueno, y por supuesto el tipo D, que todos los conocemos ya, que el paciente, aparte de todos los parámetros ecocardiográficos que ya hemos comentado, los pacientes tienen síntomas. Generalmente son la clase funcional disminuida, tienen angina, tienen síncope, o pueden tener presíncope, o falla cardíaca. Aquí tienen un algoritmo de indicaciones de la cirugía en estenosis valvular aórtica severa, y aquí vemos varias vertientes donde dividen la estenosis valvular aórtica severa cuando sobrepasa los parámetros ecocardiográficos que ya hablamos, de que es más la velocidad pico de más de 4 metros por segundo, un gradiente medio mayor de 40, en donde el paciente está sintomático, que ya es estadio D, el reemplazo valvular aórtico es mandatorio. Y en aquellos pacientes asintomáticos, que son estadio C, tenemos que revisar primero si el paciente tiene la fracción de eyección, si aparte, en este caso, si es menor o igual a 50%, si existen otras comorbilidades asociadas, en este caso, que puedan sugerir, cuando pueden una enfermedad coronaria, ¿verdad? O los pacientes tengan mayor de 5 metros por segundo de velocidad pico, con más de 60 milímetros de mercurio de gradiente medio, y son pacientes que van a clase 2A de reemplazo valvular aórtico. Y en aquellos pacientes asintomáticos, en donde el gradiente no sobrepasa los 40 milímetros de mercurio, entonces es opcional la parte de la cirugía, sobre todo en aquellos pacientes que son sintomáticos, con fracción de eyección menos del 50%, con área valvular de 1 centímetro cuadrado y velocidad máxima pico mayor de 4 metros por segundo.
En congénito no está aprobado todavía la colocación, opción de TAVI como opción de resolución de la estenosis aórtica, y generalmente nos vamos a la parte bien sea de valvulotomía percutánea en el caso de aquellos pacientes que tienen una aorta trivalva con un anillo que es considerado normal según el CT score, y en aquellos pacientes en los cuales existe bien sea una aorta bivalva o una trivalva con regurgitación bien sea leve o moderada, son pacientes que son llevados, por supuesto con indicación, a cirugía cardiovascular. Aquí están los otros niveles de evidencia que hemos comentado. Y el manejo, básicamente, falla cardíaca, en cuanto a manejo médico, todos los medicamentos que se utilizan de forma común para la falla cardíaca, haciendo hincapié en reductores de precarga, valvulotomía percutánea en la parte de cateterismo, y en la parte de cirugía, bien sea la comissurotomía o plastia aórtica, la cirugía de arroz o el reemplazo valvular aórtico, bien sea con válvula biológica o válvula mecánica, según sea la consideración del equipo que maneja el paciente. En cuanto a la valvulotomía percutánea, vemos que la clase 1 son pacientes de estenosis valvular aórtica en presencia con una difusión importante del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y con gradiente pico-pico más de 50 milímetros de mercurio, es un nivel de evidencia B. Y en aquellos pacientes que tengan una estenosis aórtica con gradiente pico-pico más de 40 en reposo, pero que tengan síntomas bien sea de angina o de síncope o trastorno de repolarización primaria en el electro, que es nivel de evidencia B, también está indicado. Lo que no se debe indicar es aquellos pacientes que tengan gradiente pico-pico en reposo menos de 40 milímetros de mercurio y que esté asintomático, que no tenga cambio en el electro, que es nivel de evidencia C. Este es un caso que hicimos en la parte de congénito, un paciente con estenosis valvular aórtica, lo entramos por la vía escapular y pusimos un balón, y vemos cómo posterior al mismo el paciente tiene una mejor apertura valvular. Estos son casos básicamente que se hacen, bien sea, como le digo, para aliviar en aquellos pacientes con difusión ventricular severa o como paso como puente a tratamiento médico a la cirugía cardiovascular. En cuanto a la insuficiencia, a la válvula aórtica insuficiente, básicamente es debido a ese procedimiento a la aorta bicúspide, a estenosis subaórtica inflamatoria, pero también tenemos, que lo hemos visto sobre todo en la práctica clínica diaria, pacientes que tienen una coartación de aorta que a la cual no haya sido diagnosticada, o bien sea o en una enfermedad de la aorta como tal, que sea la insuficiencia aórtica realmente secundaria, no a la anatomía o al daño anatómico de la válvula per se, sino también a esa poscarga elevada que se genera en aquellos pacientes que tienen una enfermedad aórtica completa, bien sea con constricciones múltiples o únicas en varios niveles de la aorta. Por eso que tenemos que evaluar no solamente en la regurgitación aórtica, los parámetros ecocardiográficos que todos conocemos, sino también evaluar todo el árbol aórtico, de tal forma de que evidenciar o descartar cualquier constricción o cualquier alteración en la luz del vaso que nos pueda condicionar una poscarga elevada y que por ende sea la causante de la insuficiencia común. En este caso estamos viendo un paciente que en los casos de las enfermedades degenerativas, bien sea en este caso por una endocarditis infecciosa de la válvula aórtica, vemos aquí cómo prácticamente hay un daño importante de la válvula, y que posterior a la resección, y a pesar de que se hace la plastia aórtica en la parte quirúrgica, vemos que el paciente presenta una insuficiencia aórtica masiva, que definitivamente fue la causa de la disfunción ventricular y por ende muerte de este paciente. En este caso vemos en un medio esofágico a nivel de 110 grados aproximadamente, vemos una insuficiencia aórtica impresionante, ¿verdad? Masiva,
y posteriormente vemos, después de la colocación de una endoprótesis, de una prótesis, vemos cómo la regurgitación es controlada, ¿no? Fíjense en la primera gráfica cómo la dilatación de la aorta ascendente es brutal, ¿no? Y definitivamente causa déficit de captación y por ende la insuficiencia. Tenemos que tomar todas estas cosas en cuenta a la hora de resolver y decirle al cirujano cuál es el mecanismo de producción de la insuficiencia. Lo que nos dice la bibliografía con respecto a la estadio y la dilatación aórtica, ¿verdad? En la parte ecocardiográfica, lo que es la amplitud del jet, en el caso de la regurgitación aórtica, por supuesto mayor al 50%, que sería la severidad, ¿verdad? La presencia o no de flujo diastólico a nivel de la aorta descendente, y inclusive a nivel cuando se hace el situs, para evidenciar si el situs si es un situs auricular, vemos en los cortes transversales de la aorta, en el situs, podemos ver el flujo diastólico que tiene como diagnóstico diferencial una ventana aortopulmonar o una insuficiencia aórtica severa o un ducto arterioso muy grande. También tenemos que tomar en cuenta la vena contracta, ¿verdad? Como ya hablamos del flujo diastólico en la reverso, en la aorta descendente, ¿verdad? Y el orificio regurgitante mayor de 0.3 centímetros cuadrados, ¿no? El manejo, no colocar beta bloqueante, básicamente con inhibidores de la enzima convertidora. En los niños no está aprobado el TAVI, ya lo habíamos hablado, pero sí tiene sus consideraciones especiales en la parte de adultos, ¿verdad? Y en la parte de la cirugía, bueno, básicamente siempre ponemos la plastia aórtica como primera elección en este tipo de pacientes, tratando de la mayoría de las veces conservar la válvula con una buena técnica quirúrgica, y o si no, vamos al reemplazo, bien sea por biológico, mecánico o la cirugía de Roth, tomando en cuenta, por supuesto, las variables anatómicas de la válvula pulmonar. En cuanto a la regurgitación mitral, tenemos que tomar en cuenta las variables anatómicas de la válvula, ¿no? Tenemos que saber que existe una valva anterior, que es la valva más predominante, con una valva posterior que es un poco más corta, unos parámetros, unas dos comisuras, que son la comisura anterior y posterior. Aparte de eso, también tenemos unos segmentos que son los segmentos anteriores, que son A1, P1, los segmentos medios, que son A2 y P2, y los segmentos posteriores, y que son A3 y P3. ¿Por qué es tan importante esto? Porque definitivamente esta es la guía quirúrgica, la guía que le va a decir al cirujano dónde exactamente existe la regurgitación, y él va a proceder de acuerdo a su pericia y a su conocimiento que tú le estás brindando en el momento del apoyo del ecotraje esofágico, es decirle exactamente en qué segmento de la válvula mitral está produciéndose la regurgitación, si es anterior, si es posterior o si es a nivel medial. Y de acuerdo al tipo de etiología, bien sea anclar cuerdas tendíneas, hacer plastia comisural o hacer una plastia a nivel de las valvas, los segmentos medios de la válvula mitral. Aquí tenemos un acercamiento un poco más claro de la relación que tiene la valva anterior de la mitral con los senos valvulares aórticos, que se relacionan básicamente con el seno coronariano izquierdo y con el seno no coronariano. Los parámetros ecocardiográficos que tenemos que tomar en cuenta para catalogar una regurgitación mitral como severa, tenemos tanto parámetros cualitativos como parámetros cuantitativos. Entre los parámetros cualitativos tenemos que tomar en cuenta lo que es el tamaño del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, la relación del jet de la regurgitación con el área de la aurícula izquierda, inclusive lo que son las venas pulmonares, pero tenemos que tomar en cuenta que las venas pulmonares, el patrón normal es una onda S que es mayor que la onda diastólica,
y que esta puede ser alterada no solamente por el jet de regurgitación que pega directamente sobre la válvula, sobre las venas pulmonares, sino también que la presión auricular izquierda generada por todo este compromiso hemodinámico puede hacer que existan alteraciones a nivel del patrón de flujo sistólico de la válvula de las venas pulmonares, inclusive hacerlo hasta reverso. Por eso se cataloga como cualitativo, más no cuantitativo, porque depende de factores que lo pueden alterar. Básicamente los parámetros cuantitativos que tenemos que tomar en cuenta para la determinación si una válvula mitral tiene una regurgitación severa o no son los cálculos de volumen regurgitante, que no es más que la relación de los flujos de entrada o el patrón de entrada de la mitral y con el flujo de salida de la válvula aórtica, lo que por ecuación de continuidad nos debería dar cuánto del volumen que queda, que no pasa a la aorta, por supuesto que se está devolviendo a la aurícula izquierda, y si es por encima de 60 cc, estamos hablando de una regurgitación mitral severa. Aparte de eso, la fracción regurgitante, que tenemos que tomar en cuenta que la fracción regurgitante es el porcentaje de este volumen que se regresa, que también más o menos similar a 60, ¿no? Y el orificio efectivo regurgitante, que es mayor a 0,4 centímetros cuadrados. Otros parámetros que se asocian a estos tres que ya hablamos, que son los más importantes, que son el volumen regurgitante, la fase regurgitante y el orificio efectivo regurgitante, sería en la amplitud de la vena contracta, donde está descrito que es mayor o igual a 0,7 centímetros, lo que es igual a 7 milímetros. En cuanto a esto, tenemos las guías que nos hablan de lo que es los estadios tipo C, y ahí volvemos a hablar de lo que es la vena contracta, el volumen regurgitante, la fase regurgitante, el orificio efectivo regurgitante, y eso nos va a hablar de las consecuencias hemodinámicas que puede presentar el paciente hasta llevar al tipo D, que es lo que realmente nos interesa, estadiar al paciente para saber cuándo podemos llevar a este paciente a la parte quirúrgica. Tenemos unos casos ecocardiográficos a nivel del eco transesofágico. Este es un medio esofágico 0 grados, donde estamos viendo un apical de 4 cámaras. Vemos la dilatación importante no solamente del ventrículo izquierdo, sino también de la aurícula izquierda, evidenciándose un jet regurgitante central. Fíjense la magnitud de la regurgitación y por ende el paciente en falla cardíaca por aumento de presión de las cavidades izquierdas, ¿no? Y todo eso a nivel retrógrado y repercusión a nivel pulmonar. Llama mucho la atención que en el cierre valvular de este paciente vemos exactamente que el flujo es masivo, ¿no? A nivel central. Posteriormente hacemos la evaluación en el medio esofágico 60 grados, que es más o menos lo que nosotros llamamos la vista bicomisural, y nos estamos dando cuenta que sigue haciéndose el jet central masivo de la válvula mitral. Y cuando hacemos el transgástrico profundo para evaluar bien los segmentos valvulares que pueden estar implicados, vemos que básicamente se refiere a los segmentos medios, sobre todo el segmento A2, ¿no? Cuando ese paciente fue llevado a cirugía y cuando vemos la parte quirúrgica, vemos el causante del problema. Vimos que es una hendidura de la valva anterior del lado de la mitral. Fíjense el gran defecto que causaba la parte anatómica y por ende la regurgitación mitral a ese nivel. Esta es otra vista de otro paciente donde vemos un jet regurgitante importante con efecto Coanda, que estos son uno de los más difíciles de cuantificar debido a que tenemos que utilizar no solo varias herramientas para poder decidir el tiempo o el grado de tiempo quirúrgico o severidad del mismo. En este caso, son una de las vistas de las aproximaciones
ecocardiográfica que tenemos que tomar en cuenta. Aquí estamos midiendo lo que son el patrón diastólico de la válvula mitral. Aquí tenemos que medir la integral de flujo de esa válvula. Aparte de eso, estamos viendo en la vista inferior, vemos la rehabilitación importante. Fíjense que es completa, es densa el Doppler regurgitante, y hacemos el FBI o la fracción, el integral de velocidad flujo, para evidenciar y revisar lo que es aquí en este caso el orificio efectivo regurgitante. Otro método que no tenemos que dejar olvidar es el PISA, ¿verdad? O el método de isoconvergencia, donde tenemos que evaluar el radio de esta isoconvergencia de acuerdo a los parámetros que todos conocemos, aunar a los parámetros cuantitativos que hemos ya comentado, y cuantificar la severidad de rehabilitación mitral. En cuanto a la estenosis, podemos tener una estenosis a nivel que sea subvalvular, valvular y supravalvular. Entre los parámetros que tenemos que revisar desde el punto de vista ecocardiográfico, en la estenosis mitral tenemos que básicamente calcular el área valvular mitral. El área valvular mitral lo podemos hacer de dos tipos de forma, ya sea 220, como lo estamos viendo allí, menos el tiempo de aceleración de la onda E, ¿verdad? Y eso nos da un valor. Y la tenemos abajo en el cuadro inferior, la forma como debe calcularse este tipo de tiempo de aceleración. O también por la fórmula clásica que tenemos, la de continuidad, que es el diámetro al cuadrado entre 4 por el BTI aórtico entre el BTI mitral, ¿no? Imágenes ecocardiográficas donde vemos la limitación de la apertura de la válvula mitral, bien sea para externar largo en el primero y en el eje apical 4 cámaras en el segundo, donde vemos la limitación importante de apertura a nivel de válvula. No solamente eso, sino también vemos también aquí la dilatación importante que tiene la aurícula izquierda a este nivel, ¿no? No solamente tenemos que ver la parte valvular mitral. Fíjense, en este caso tenemos una membrana supramitral. O sea, fíjense que, ¿por qué se considera supramitral? Bueno, porque tiene que tener relación, acuérdense que la relación de definición entre membrana supramitral y corte arteriaco es la relación que tiene la membrana con la orejuela izquierda, ¿no? Ahí vemos el orificio de entrada o que permite el paso al ventrículo izquierdo. Fíjese también que se comporta muy similar al caso de la estenosis mitral, pero en este caso se soluciona haciendo exéresis de la membrana. En cuanto a los estadios de la estenosis mitral, podemos tener lo que ya sabemos, ¿verdad? El área valvular mitral, tenemos que medirlo, tenemos que también medir el presión diastólica o el volumen diastólico final de este ventrículo y la aurícula, ¿verdad? Los diámetros auriculares, para mejorar y tratar de mejorar y hablarle al cirujano sobre lo que tiene que hacer. En el área valvular mitral, esos son los parámetros hemodinámicos que todos conocemos, ¿verdad? Y que tenemos que tomar en cuenta. En el caso de la estenosis mitral, que son de origen reumático, que son un poco más difíciles de resolver por parte de cirugía, tenemos que tener un plan B, que sería en este caso tener avisado al cirujano la posibilidad de que, aparte de tratar de plastear la válvula mitral, el reemplazo de la misma. Existen varios scores para anatomía valvular mitral. En este caso estamos revisando el score de Cornier, que lo divide en 3 grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, dependiendo si existe clasificación de la válvula o no existe clasificación, o si tiene a nivel del aparato subvalvular algún tipo de alteración. Y los gradientes específicos que nos consideran a nosotros a la estenosis o la mitral, en este caso el gradiente medio de la válvula, que todos conocemos que es por encima de 10 milímetros de mercurio, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta aquí
que existen parámetros hemodinámicos que pueden hacer que este gradiente no sea el medible o el real, que viene siendo la difusión ventricular y la presencia de disminución de la frecuencia cardíaca. O sea que si el paciente está tomando beta bloqueante, tenemos posibilidad de que este gradiente sea subestimado. Cuando tenemos un gradiente medio a nivel mitral, la presión media, la presión sistólica de arteria pulmonar, generalmente es por encima de 50 milímetros de mercurio. Eso también va en correlación con lo que es el gradiente transpulmonar. O sea que tenemos que tomar en cuenta si este tipo de pacientes que tenemos que llevar a cirugía, tenemos que evaluarlo completo. En este caso tendríamos que hacer un cateterismo cardíaco diagnóstico, revisar la presión en cuña de la arteria pulmonar para evaluar que realmente esa presión sistólica elevada de la arteria pulmonar es debido a un problema obstructivo izquierdo. Y eso se hace básicamente haciendo cuña de la pulmonar de tal forma de que podamos evaluar si la cuña es una cuña elevada. O sea, acuérdense del concepto de hipertensión pulmonar, en donde arteria pulmonar, donde dice que la presión media de la arteria pulmonar debe ser mayor de 25 milímetros de mercurio en reposo o más de 30 milímetros de mercurio en ejercicio, con una presión en cuña menos de 15 milímetros de mercurio. De tal forma que si tenemos una presión media elevada de la arteria pulmonar y la cuña es normal, definitivamente no es izquierdo el problema. En cambio, en este tipo de pacientes tenemos que catalogar que definitivamente la presión elevada a nivel pulmonar es por el lado izquierdo, dando la cuña. Entonces, el gradiente transpulmonar, mientras un gradiente transpulmonar que viene siendo la diferencia de presión entre la presión arterial media de la arteria pulmonar y la presión en cuña, entonces que solamente se mide en media, no en sistólica ni en diastólica, sino en media. Entonces la media de la pulmonar menos la media de la cuña, pues si es angosto o es pequeño el gradiente existente entre los dos, definitivamente el problema es obstructivo izquierdo. En cambio, si el gradiente pulmonar es amplio, definitivamente el problema bien sea, puede ser por flujo anterógrado, por daño endotelial anterógrado o por daño per se del endotelio pulmonar. Bueno, y para culminar, vamos a hablar básicamente de la estenocitocopidia. Aquí vemos, hay varias modalidades de la estenocitocopidia, sobre todo lo que es aparato subovular tricuspidio, el aparato tricuspidio como tal. En este caso vemos de este tipo de pacientes que es una anomalía de Einstein, no vean como hay déficit de coartación a nivel del plano valvular y con insuficiencia masiva de esa válvula. Aquí tenemos que evaluar los varios grados de la anomalía, si es A, si es B, si es C o si es D, dependiendo del grado de afectación de la válvula, de la adhesión de la válvula anterior septal y posterior de la válvula tricúspide. Y dependiendo del grado de desplazamiento de esto, podemos evidenciar que estamos en presencia o no de una alteración a nivel de la anomalía de Einstein, ¿no? En este caso vemos una regurgitación tricuspidia con efecto coanda, básicamente por restricción, el movimiento restrictivo de la posterior, dando como consecuencia, pero un movimiento valvular anterior un poco importante, dando una regurgitación tricuspidia que va al septum interatrial. Acuérdense que los grados de presión tricuspidia en ausencia de presión, en ausencia de obstrucción de la vía de salida del ventrículo derecho, es un dato importante patognomónico, ¿verdad?, de la presión sistólica de la arteria pulmonar. O sea que nosotros podemos estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar solamente con el conocimiento de la velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia. Por supuesto, hay que sumarlo los 10 milímetros de mercurio de la presión arterial media de la aurícula derecha,
que ya sabemos que lo podemos calcular por el grado de expulsión inspiratoria de la cava inferior. Solamente en ausencia de obstrucción a la vía de salida del ventrículo derecho. Poco si no, sería un reflejo del problema obstructivo, bien sea subvalvular, pulmonar o medio ventricular derecho. Y en la última vemos básicamente la colocación de un anillo. Fíjense que el mismo paciente posterior al anillo, vemos que la rehabilitación disminuyó de forma importante. Estos son los grados de rehabilitación tricúspide. Básicamente lo que manejamos muy similar a la evaluación de la válvula mitral. Y en cuanto a la severidad, bueno, espero que les haya gustado la reunión que tuvimos hoy, de tal forma de que podamos aportar con nuestro conocimiento, sobre todo los evidenciados en la práctica diaria, con nuestra pericia y adiestramiento, y también lo que encontramos a nivel de la bibliografía. Bueno, muchas gracias.